Su esposo regresó después de 3 años fuera, trayendo con él a su amante y a su hijo. Ella le entregó en silencio los papeles de divorcio y se marchó con su fortuna secreta. Durante 3 años de espera, Eleanor creyó que él volvería cubierto de gloria. Pero el día en que Alexander Thorne apareció, fue para traer a su amante y a su hijo a la casa con la que una vez habían soñado juntos. Ella no lloró, no reprochó nada. Simplemente colocó una solicitud de divorcio y la escritura del apartamento sobre la mesa de café. Nadie sabía que la mujer a la que criticaban por ser una simple esposa mantenida era en realidad la misteriosa fundadora de Aria Silk, una marca de alta costura de lujo. Poseía una fortuna capaz de hacer temblar a todo Manhattan. La noche en que la traicionó también fue la noche en que ella renació, abandonando el pasado con una sonrisa serena y una riqueza que el mundo entero llegaría a admirar. Eleanor Vance miró el reloj de la pared. Eran las 7 de la tarde. El aroma de las costillas estofadas en reducción de vino tinto, el plato favorito de Alex, impregnaba todo el apartamento. En la mesa del comedor, una bisque de mariscos aún humeaba junto a un plato de brócoli salteado con ajo y pescado preparado con un cuidado meticuloso. Todo era perfecto, como el amor que ella había intentado cultivar durante años. 3 años, 1095 días desde que Alex se marchó a San Francisco para perseguir lo que él llamaba el proyecto de su vida. 1095 noches ella había esperado sola en su espacioso apartamento de Park Avenue, aguardando sus llamadas apresuradas. Él decía que ese proyecto sería el trampolín para convertirse en el arquitecto principal más prestigioso de Nueva York, para que ella pudiera vivir una vida de opulencia despreocupada. Ella le creyó, como siempre había creído en su amor desde sus días en la universidad. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal, observando el tráfico bullicioso de la ciudad abajo. Las luces de neón de Manhattan se reflejaban en su rostro delicado, un rostro que mostraba sutiles señales de cansancio por el peso de los años, pero que no podía ocultar su ternura. Durante esos 3 años se había acostumbrado a hacerlo todo sola, arreglar tuberías que goteaban, cambiar bombillas, ir al hospital sola cuando se enfermaba. Había pasado de ser una joven mimada a una mujer aterradoramente independiente. Pero en lo más profundo de su corazón todavía anhelaba el calor de su abrazo. Hoy él regresaba. Una semana antes la había llamado, con un tono inusualmente alegre, para anunciar que el proyecto había concluido con un éxito rotundo, que lo estaban ascendiendo y trasladando de nuevo a la sede central. «Voy a casa». Esas 3 simples palabras habían hecho temblar su corazón. Había pasado una semana limpiando a fondo el apartamento, lavando a mano toda la ropa de cama, y ese día había pasado toda la tarde en la cocina preparando sus platos favoritos. El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Su corazón dio un vuelco. Era él. Respiró hondo, intentando contener la emoción abrumadora, y se apresuró hacia la puerta. Quería recibirlo con su sonrisa más radiante, con el abrazo más cálido. La puerta se abrió de golpe. Alex estaba allí, alto y familiar, con sus rasgos atractivos y marcados, pero la mirada que le dio era extraña, evasiva. Llevaba un traje caro y parecía mucho más maduro y exitoso que 3 años antes. Pero la atención de Eleanor no se detuvo mucho en él, porque justo detrás de él había otra mujer. Una mujer de rostro ovalado y grandes ojos redondos, con un aire frágil y digno de compasión. Llevaba un vestido blanco impecable. Y lo que dejó a Eleanor petrificada fue que en los brazos de esa mujer había un niño pequeño. El niño, de unos 2 años, dormía profundamente, y sus rasgos se parecían sorprendentemente a los de Alex. El tiempo pareció detenerse. El ambiente cálido del hogar se volvió helado en un instante. Ni siquiera el delicioso aroma de la comida podía ocultar el hedor de la traición que ahora llenaba el aire. Alex se aclaró la garganta, rompiendo el silencio opresivo. Entró en el apartamento sin mirarla directamente a los ojos. Eleanor, esta es Lucy Miller, y este es Matthew, mi hijo. Eleanor no dijo nada. Su mirada pasó del rostro de la desconocida al niño dormido. Mi hijo. 2 palabras que se sintieron como 4 dagas clavándose en su corazón. 3 años de espera a cambio de otra mujer y un hijo secreto. Lucy bajó la cabeza, su voz temblando con una supuesta culpa. Señora Thorne, lo siento mucho. No quería destruir su familia. Alex frunció el ceño y tiró de Lucy detrás de él en un gesto protector. No tienes que disculparte. La culpa es mía. Eleanor, sé que esto es muy repentino,
Pero Lucy ha sacrificado mucho por mí durante estos 3 años en San Francisco. Ella es quien me entendió y me apoyó en mi carrera, y el niño necesita ser reconocido. A partir de ahora ellos vivirán aquí. Espero que puedas entenderlo. Pronunció un largo discurso en el que cada palabra era una excusa para sí mismo y una completa negación de los sacrificios de ella. Esperaba que lo entendiera. Pensó que lloraría, que haría una escena, que se pondría celosa como cualquier otra mujer. Pero Eleanor no hizo nada de eso. Su calma desconcertó a Alex. No hubo lágrimas, ni reproches. Solo lo miró en silencio, con una mirada profunda y serena como un lago en otoño. Esa mirada hizo que Alex sintiera una punzada de culpa, mientras Lucy apretaba inconscientemente al niño con más fuerza en sus brazos. Entonces Eleanor se giró lentamente y caminó hacia el dormitorio. Alex y Lucy intercambiaron una mirada y un destello de triunfo mezclado con desprecio apareció en sus ojos. Pensaron que había aceptado su destino, que una simple ama de casa sin trabajo no tenía más opción que soportarlo. Pero estaban equivocados. Minutos después, Eleanor volvió a salir. En sus manos llevaba no un cuchillón ni una maleta, sino una carpeta azul. Se acercó a la mesa de café y la dejó suavemente. Su voz, clara y fría, resonó en el silencio. Aquí está la solicitud de divorcio. Ya la he firmado. Levantó la mirada y se encontró directamente con el rostro atónito de Alex antes de pronunciar una última frase, articulando cada sílaba. Fírmala y sal de mi casa. El silencio lo consumió todo en la sala de estar. Alex miró la carpeta sobre la mesa, luego el rostro inexpresivo de Eleanor, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Sal de mi casa. Una ola de ira reemplazó su sorpresa inicial. Sintió que su orgullo masculino estaba siendo pisoteado. Eleanor, ¿a qué juego estás jugando?, escupió, con un tono mezclado de rabia y burla. ¿Quién te crees que eres para echarme? Mírate. Llevas 3 años en casa sin hacer nada. Todo en esta casa, desde los palillos hasta el sofá, esta vida de lujo, la gané yo con mi trabajo. ¿Un divorcio? ¿De qué vas a vivir? Sus palabras golpearon los recuerdos de Eleanor, haciéndola revivir imágenes del pasado. Aquel día, bajo los sicómoros del campus de la Parsons School of Design, un joven Alex con su camisa blanca había tomado su mano, con los ojos brillando de sueños. Eleanor, algún día seré un gran arquitecto. Te construiré la casa más hermosa del mundo y tendremos una familia feliz. Eleanor era entonces la estrella del programa de diseño de moda. Sus creaciones dejaban a los profesores sin palabras. Tenía un futuro prometedor. Grandes casas de moda la cortejaban incluso antes de graduarse. Pero por la promesa de Alex, por el amor que sentía por él, renunció a todo. Rechazó ofertas tentadoras y aceptó quedarse en segundo plano, convirtiéndose en su apoyo incondicional para que él pudiera concentrarse en su carrera. Creyó que su sacrificio valía la pena. El día en que le ofrecieron el puesto en San Francisco, él la abrazó con fuerza y prometió: espérame 3 años, solo 3. Cuando vuelva lo compensaré todo. El primer año la llamaba todos los días, contándole las dificultades y presiones de una ciudad nueva. Ella escuchaba con paciencia, lo consolaba y lo animaba. El segundo año las llamadas se redujeron a unas pocas por semana. Decía que estaba demasiado ocupado, que las reuniones se prolongaban hasta la noche y que no quería despertarla. En su lugar empezó a enviarle regalos caros, bolsos de diseñador, joyas de diamantes. Pero Eleanor nunca los usó. Lo que necesitaba era su atención, no objetos inanimados. El tercer año las llamadas podían contarse con los dedos de una mano, cada una llena de preguntas superficiales. Su voz se volvió cada vez más distante. Su intuición le decía que algo estaba mal. Se había engañado pensando que solo estaba concentrado en el trabajo, pero en lo más profundo de su corazón ya había comenzado a formarse una grieta. Había contemplado el peor escenario posible, y esa solicitud de divorcio había sido su preparación para ese día. Solo que no esperaba que llegara de una manera tan cruel y descarada. El torrente de recuerdos se detuvo. Eleanor volvió al presente y miró al hombre frente a ella, el hombre al que una vez amó con toda su alma. Ya no había dolor en sus ojos, solo una leve ironía. No discutió con él sobre el dinero. Las palabras ahora eran superfluas. Caminó en silencio hacia un baúl de madera en una esquina del salón.
Abrió un cajón y sacó otra carpeta protegida por una funda de plástico. Regresó y la colocó encima de la solicitud de divorcio. Tienes razón, dijo con la misma calma. Todo en esta casa se compró con dinero, pero no con el tuyo. Alex frunció el ceño, confundido. ¿Qué tonterías estás diciendo? Eleanor no respondió. Simplemente empujó la carpeta hacia él con su dedo largo y delgado. Ábrela y mira. Alex, escéptico y curioso, la tomó. Dentro había un documento ligeramente amarillento por el tiempo. Al leer el encabezado, sus pupilas se contrajeron. Era la escritura de propiedad de la vivienda. La dirección correspondía a ese mismo apartamento. Pero lo que lo dejó sin aliento fue el nombre del propietario. Solo había uno impreso con claridad, Eleanor Vance. Y en la esquina inferior, la fecha de registro, 15 de junio, 7 años atrás, el día antes de que se casaran. Alex se quedó rígido como una estatua. Este apartamento, del que siempre había presumido como fruto de su trabajo, que mostraba con orgullo a sus amigos, la base sobre la que exigía su sumisión, había sido propiedad de ella antes del matrimonio. Legalmente era un bien privativo. Él no tenía ningún derecho sobre él. Levantó la cabeza de golpe y la miró con incredulidad. Toda la arrogancia, la ira y la autosatisfacción desaparecieron de su rostro, dejando solo desconcierto y un shock absoluto. Abrió la boca para decir algo, pero sintió la garganta como si una mano invisible la apretara. No pudo pronunciar ni una sola palabra. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. La escritura yacía sobre la mesa como una acusación silenciosa de la arrogancia de Alex. Su rostro pasó del blanco al verde. La confusión y la humillación eran evidentes en sus ojos. En ese momento Lucy, que había permanecido en silencio detrás de Alex, rompió a llorar. Sus sollozos rompieron la atmósfera tensa. Dio un paso adelante, mirando a Eleanor con los ojos llenos de lágrimas. Señora Thorne, sé que todo esto es culpa mía. No estoy pidiendo su perdón y no quiero destruir su familia. Solo espero que mi hijo Matthew, él es inocente. Necesita a su padre. Solo pedimos un pequeño rincón en esta casa para criarlo. No necesito ningún reconocimiento oficial. Le suplico que tenga compasión por el niño. La actuación fue perfecta. Cada palabra, cada gesto, irradiaba una vulnerabilidad calculada, como si ella fuera la mayor víctima. Alex, como si despertara de un trance, utilizó el drama de Lucy como excusa para recuperar la compostura y desatar su furia. La apartó a un lado y le gritó a Eleanor. Eleanor, no seas tan cruel. Ya ves que Lucy está siendo increíblemente humilde. Solo está pidiendo un lugar para mi hijo. ¿De verdad tienes que ser tan despiadada? No creas que solo porque tienes este apartamento lo tienes todo. Cuando nos divorciemos, ¿de qué vas a vivir? Una mujer sin trabajo que durante años solo ha sabido cocinar y limpiar. ¿Crees que la vida ahí fuera es fácil? Sin mi ayuda económica no podrás ni pagar 3 comidas al día. El orgullo herido hacía que sus palabras fueran cada vez más crueles. Había olvidado por completo sus años de matrimonio. Solo quedaba desprecio por la mujer que él creía que dependía de él. Eleanor no se enfadó. Le pareció ridículo. Levantó lentamente la mirada. Sus ojos, afilados como un cuchillo, recorrieron el rostro indignado de Alex y se detuvieron en la llorosa Lucy. Sin decir una palabra se giró y caminó hacia el dormitorio que compartían. Alex pensó que sus palabras la habían herido y que iba a llorar. Una sonrisa fría apareció en sus labios, pero una vez más se equivocaba. Eleanor abrió el gran armario señalando el lado izquierdo donde colgaban sus pocas prendas. Todas eran de colores neutros, diseños sencillos, telas comunes, algunas incluso gastadas. Su valor total probablemente no cubriría el precio de una sola cena de Alex en un restaurante de lujo. Entonces abrió de golpe el lado derecho. Apareció un mundo completamente diferente. Docenas de trajes de diseñador, camisas perfectamente planchadas, corbatas de seda de todos los colores, debajo zapatos de cuero brillantes organizados con meticuloso cuidado y una caja con varios relojes de edición limitada que relucían. Todo su guardarropa olía a dinero y lujo. Eleanor se giró y lo miró directamente a los ojos. Su voz no era fuerte, pero cada palabra fue como un martillazo en su pecho. Alex, en 3 años, aparte del dinero básico para gastos que me enviaste cada mes,
No he gastado ni un solo centavo tuyo en mí. Mira mi ropa. ¿Ves algo de valor? ¿Y tú? Estos trajes, estos relojes, ¿quién te los compró con tu dinero? No tengo derecho a preguntarlo. Pero ¿con qué derecho me das lecciones sobre dinero? Sus palabras lo dejaron sin habla, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. Era verdad. Siempre le enviaba una cantidad fija, apenas suficiente para las facturas y la compra básica. Mientras tanto él gastaba grandes sumas en lujos para construir su imagen de arquitecto exitoso. Nunca pensó que Eleanor se daría cuenta. Justo entonces su teléfono sonó. Lo agarró como si fuera un salvavidas. Era su madre. En cuanto contestó, la voz aguda de la mujer retumbó. Alex, cariño, me dijeron que ya volviste. ¿Es Eleanor la que te está dando problemas? Hijo, es normal que un hombre tenga sus aventuras. Como esposa debería ser más comprensiva por el bien de todos. Dile que si se comporta bien, la familia Thorne no la tratará mal. Después de todo, ese niño es mi nieto. Antes de que pudiera responder, Eleanor le arrebató el teléfono. Se lo llevó al oído con una voz helada. Señora Thorne, no se preocupe. Su preciado hijo y su nieto. No necesito a ninguno de los dos. Resolveremos nuestros asuntos por nuestra cuenta. Dicho esto, sin esperar respuesta, colgó bruscamente. Le lanzó el teléfono de vuelta. En su mirada ya no quedaba ni una pizca de afecto. La atmósfera del apartamento se volvió densa, casi irrespirable. La llamada de su suegra fue la gota que colmó el vaso. No quería perder ni un segundo más en ese lugar con esas personas. Sacó su propio teléfono y marcó un número conocido. Despacho de abogados Catherine Reed, ¿en qué puedo ayudarle? Catherine, soy yo, Eleanor Vance, dijo Eleanor con brevedad, con un tono tranquilo pero firme. Envíe la petición a Alexander Thorne. Inicie todos los procedimientos lo antes posible. Entendido, señorita Vance, respondió la voz al otro lado. La llamada terminó rápidamente. Eleanor guardó el teléfono y, sin dignarse a mirar a las dos figuras petrificadas en la sala, fue directamente al dormitorio. Se escuchó el sonido de una maleta abriéndose y cajones cerrándose. Alex y Lucy se miraron. Lucy, preocupada, tiró de la manga de Alex. Alex, ¿qué va a hacer? Alex resopló, recuperando su confianza. ¿Qué más puede hacer? Solo está amenazando. No creo ni por un segundo que realmente se vaya. Si se va de aquí, ¿a dónde irá? ¿A casa de una amiga? ¿A su pueblo? Una mujer acostumbrada a vivir bien. Después de un par de días de dificultades volverá suplicando. A Lucy le pareció lógico. Su mirada hacia el dormitorio se llenó de una expresión de superioridad y desprecio. Cierto. Un ama de casa durante tantos años, sin dinero ni poder. ¿Cuánto tiempo podría mantener esa fachada de dureza? Unos minutos después Eleanor salió del dormitorio arrastrando una pequeña maleta. Era una maleta de mano de 2 ruedas y parecía muy ligera. Se había cambiado de ropa. Llevaba unos vaqueros sencillos y una camiseta blanca, con el cabello recogido en una coleta. No parecía una mujer cuyo marido acababa de traicionarla, sino una estudiante universitaria que se prepara para un viaje corto. No tomó nada que perteneciera a Alex, ni siquiera las costosas joyas que él le había enviado. Solo tomó lo que realmente era suyo. Empujó la maleta directamente hacia la puerta sin mirar atrás ni una sola vez. La lujosa cena seguía caliente sobre la mesa, pero para ella ahora no era más que una amarga burla. Cuando su mano se posó en el pomo de la puerta, Alex dijo con aire de superioridad: «Piénsalo bien. Cuando se te pase este berrinche y entres en razón, vuelve. Todavía te daré una oportunidad». Eleanor no respondió. Solo una leve sonrisa, casi imperceptible, apareció en sus labios. ¿Una oportunidad? Él todavía no entendía que quien necesitaba una oportunidad no era ella. Clic, la puerta se cerró, separando 2 mundos. Dentro, Alex y Lucy se miraron y sonrieron. Creían que el drama había terminado y que ellos eran los vencedores. Afuera, Eleanor entró en el ascensor con la espalda recta, sin la más mínima vacilación. Cuando el ascensor llegó a la planta baja salió del lujoso edificio donde había vivido durante años. El viento nocturno de Nueva York soplaba trayendo un ligero frío.
No llamó a un taxi ni caminó hacia una parada de autobús. Simplemente se quedó de pie en silencio junto a la acera. Menos de un minuto después, un Bentley negro se deslizó en silencio y se detuvo justo frente a ella. La puerta trasera se abrió y un chofer con uniforme impecable salió y se inclinó respetuosamente. «Señorita Vance, por favor». El chofer tomó la pequeña maleta de su mano y la colocó cuidadosamente en el maletero. Eleanor no dijo nada, solo asintió ligeramente y se acomodó en el lujoso asiento de cuero trasero. La puerta del coche se cerró suavemente, aislándola del ruidoso mundo exterior. El coche avanzó en silencio, incorporándose al tráfico denso. No se dirigió al centro ni a zonas residenciales modestas. Giró hacia una avenida arbolada que salía de la ciudad en dirección a Greenwich, Connecticut, la zona más exclusiva y cara de mansiones donde cada metro cuadrado vale su peso en oro. Finalmente el coche se detuvo frente a las puertas de una mansión de estilo clásico europeo. Las elaboradas rejas de hierro se abrieron automáticamente y el coche entró en un patio con un jardín perfectamente cuidado. Eleanor bajó del coche y respiró profundamente el aire fresco. Ese era su verdadero hogar. La pesada puerta de madera de la mansión se abrió. Una ama de llaves mayor ya estaba esperando. «Bienvenida a casa, señorita Eleanor», dijo con una sonrisa amable. Aquella no era solo la casa de Eleanor Vance, sino también su estudio, el lugar donde nacían obras de arte invaluables, el refugio secreto del nombre que hacía temblar al mundo de la moda y el arte, Arya Silk. 3 días después de que Eleanor se marchara, Alex recibió un sobre del tribunal. Lo abrió de un tirón, miró la citación y la solicitud oficial de divorcio enviada por el abogado, y una sonrisa burlona apareció en sus labios. Pensó que Eleanor solo estaba enfadada y que después de unos días de dificultades volvería por su cuenta. No esperaba que lo tomara tan en serio como para contratar a un abogado. ¿Y qué? Un ama de casa durante tantos años sin ninguna fuente de ingresos. ¿Con qué podría enfrentarse a él? Como mucho le daría una pequeña pensión como caridad y resolvería el asunto rápidamente. Con ese aire de superioridad, Alex llamó a su abogado, el señor Ramos, especialista en divorcios. Le dijo con confianza que asistiría a la primera reunión para ver qué trucos tenía preparado su exesposa. El bufete de abogados de Catherine Reed estaba en el piso 35 de un rascacielos en el corazón del distrito financiero de Manhattan. El vidrio reluciente y el interior minimalista pero lujoso transmitían un aire de profesionalidad y exclusividad. Alex y su abogado entraron. El lujo del lugar reforzó su creencia de que Eleanor solo había pedido dinero prestado para montar un espectáculo. En la sala de reuniones ya los esperaba una mujer de unos 30 y tantos años. Llevaba un traje gris perfectamente entallado, el cabello recogido en un moño ordenado, un maquillaje ligero, pero con una mirada increíblemente afilada. Era Catherine Reed, la abogada de Eleanor Vance. Catherine asintió con educación y los invitó a sentarse sin perder tiempo en formalidades. El abogado Ramos tomó la iniciativa con un tono algo condescendiente. «Señorita Reed, hemos recibido la solicitud de la señora Thorne. Mi cliente, el señor Thorne, es un hombre que valora su relación pasada y no quiere que las cosas se vuelvan desagradables. En cuanto a la división de bienes, ambos sabemos que la señora Thorne no ha trabajado en años y que todos sus gastos han dependido del señor Thorne. En consideración a sus años de matrimonio, el señor Thorne acepta darle una pensión suficiente para alquilar un apartamento y encontrar un nuevo trabajo». Catherine Reed escuchó en silencio, golpeando suavemente la mesa con sus largos dedos. Cuando Ramos terminó, habló con calma. «Señor Ramos, creo que hay un malentendido. Mi clienta, la señorita Vance, no está solicitando ninguna pensión del señor Thorne». Ramos y Alex intercambiaron una mirada de sorpresa y burla. ¿Sin pensión? ¿Planeaba irse sin nada? Catherine continuó con voz firme. «Nuestras exigencias son muy simples. Primero, un divorcio inmediato basado en las pruebas del adulterio del señor Thorne, que son irrefutables». Deslizó una carpeta con fotos hacia ellos. Las fotos mostraban a Alex y Lucy en poses íntimas en San Francisco. Incluso había fotos de ambos con el pequeño Matthew entrando y saliendo de un complejo de apartamentos de lujo. El rostro de Alex cambió ligeramente. No esperaba que Eleanor tuviera eso. Segundo, continuó Catherine, en cuanto a los bienes. El apartamento de Park Avenue es propiedad exclusiva de mi clienta adquirida antes del matrimonio,
por lo que no hay nada que discutir. Sin embargo, durante el matrimonio los ingresos del señor Thorne se consideran bienes matrimoniales. Exigimos una distribución equitativa conforme a la ley. El abogado Ramos soltó una carcajada. Señorita Reed, no puede hablar en serio. Los ingresos del señor Thorne son bienes matrimoniales. Sí, pero la señora Thorne también ha vivido de ese dinero durante años. Si se divide por la mitad, no le quedará mucho. La señora Thorne debería ser más realista. Aceptar la pensión es más beneficioso para ella. Alex se recostó en su silla, con los brazos cruzados y una expresión triunfante. Observaba a Catherine con diversión, esperando ver cómo continuaría aquella farsa. Catherine no se inmutó. Miró directamente a Ramos con una sonrisa casi imperceptible. Entonces seamos realistas. Se inclinó para abrir el maletín que tenía a su lado y sacó otro dossier mucho más grueso que el de las fotos. Lo colocó suavemente sobre la mesa y lo empujó hacia Alex. Señor Thorne, usted dice que mi clienta dependía de usted para vivir, ¿correcto? Entonces, por favor, eche un vistazo a esto. Alex frunció el ceño y tomó el dossier con curiosidad. La primera página era un extracto de cuenta bancaria. Sus ojos recorrieron rápidamente los números hasta llegar al saldo final. El número no era largo, pero hizo que sus pupilas se contrajeran al instante. 8 ceros. Pasó la página rápidamente. Era un extracto de otro banco, otra cifra astronómica. Siguió pasando páginas, y sus manos empezaron a temblar. Extractos de tarjetas de crédito, inversiones en bonos, acciones. Cada página era un golpe visual. Pero eso no era todo. Debajo había una serie de escrituras de propiedades, un dúplex en Soho, un local comercial en Madison Avenue, incluso una villa en los Hamptons. Todo a nombre de Eleanor Vance. Finalmente, lo que terminó de destrozarlo fue un documento sobre participaciones empresariales. Eleanor Vance poseía el 70% de una compañía llamada Aria Silk. Aria Silk. El nombre le sonaba familiar. Había oído a las esposas de sus socios mencionarlo. Una marca de alta costura especializada en piezas de seda bordadas a mano. Extremadamente cara y difícil de conseguir, un símbolo de la alta sociedad. La sala quedó en silencio absoluto. El abogado Ramos, a su lado, también estaba petrificado, con la boca abierta. Alex sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su respiración se volvió entrecortada. Levantó la vista hacia Catherine, con una mirada mezclada de incredulidad, desconcierto, rabia y un miedo profundo e invisible. La mujer a la que siempre había despreciado, la que pensaba que solo sabía cocinar y limpiar, la que estaba convencido de que no podía vivir sin él, era una magnate en la sombra. El giro fue tan repentino, tan brutal, que lo dejó completamente desprevenido. Mientras Alex sufría un terremoto psicológico en el despacho, Eleanor estaba en un mundo completamente distinto. Su mansión clásica no era solo un lugar donde vivir. La segunda y la tercera planta se habían transformado en un exquisito estudio de diseño y artesanía. Allí no olía a aceite de cocina, sino al sutil aroma del sándalo y al característico perfume de las sedas de la más alta calidad. La luz de la mañana entraba por los grandes ventanales franceses, iluminando estantes llenos de hilos de bordar de todos los colores que brillaban como un arco iris. Eleanor ya no vestía ropa sencilla de ama de casa. Llevaba un elegante vestido de seda, diseñado a medida, de un azul ahumado, cuya tela suave se ceñía a su figura esbelta pero curvilínea. Su largo cabello estaba recogido de forma informal con una horquilla de madera, dejando al descubierto su cuello grácil y elegante. No llevaba un maquillaje elaborado, pero el aura que desprendía era cautivadora, una mezcla de la elegancia clásica de una artista y la determinación segura de una líder. Estaba de pie ante un gran bastidor de bordado, con las manos moviéndose con destreza, guiando la aguja sobre un fondo de seda negra. Bajo sus dedos, un fénix de fuego iba tomando forma. Cada pluma parecía increíblemente real, irradiando un resplandor dorado. Su concentración hacía que todo a su alrededor pareciera detenerse. Una joven, su asistente llamada Anna, entró en silencio con una tableta en la mano. Eleanor, disculpe que la moleste, pero acaba de llegar una propuesta de colaboración muy importante. Anna no se atrevía a llamarla directora ni jefa. Allí todo el mundo la llamaba respetuosamente Eleanor, una forma de trato íntima pero reverente. Eleanor detuvo la mano,
pero sus ojos no se apartaron de su trabajo. ¿De quién? Del grupo Montgomery, uno de los principales conglomerados de bienes raíces de lujo e inversión en arte. Dicen que su presidente, el señor Richard Montgomery, admira mucho las obras de Arya Silk. Eleanor había oído hablar del grupo Montgomery. Eran una fuerza importante en el mundo empresarial de Nueva York, conocidos por sus proyectos con un fuerte componente artístico y estándares estéticos extremadamente altos. Anna continuó con su informe. Están a punto de inaugurar un nuevo centro comercial y artístico llamado Crystal Pavilion. Quieren invitar personalmente a la fundadora de Arya Silk a colaborar en el diseño de un espacio exclusivo de exhibición de arte en bordado de seda, en el vestíbulo principal. Dicen que será la pieza central de todo el proyecto. Era una invitación de enorme peso. Se esperaba que Crystal Pavilion se convirtiera en un nuevo icono de Nueva York. Si las obras de Arya Silk se exhibían en un lugar tan central, la fama de la marca se dispararía. Eleanor reflexionó un momento. Durante los últimos 3 años, para dedicar tiempo a su pequeña familia, había rechazado muchos grandes proyectos, aceptando solo encargos privados para mantener el estudio en funcionamiento. Llevaba tanto tiempo escondida tras el nombre de Arya Silk, que casi había olvidado las grandes ambiciones que una vez tuvo. Ahora era libre, sin cargas ni ataduras. Tal vez había llegado el momento de que Arya Silk brillara de verdad. Se giró hacia Anna, con la mirada tranquila pero firme. Diles que aceptamos una reunión. Organízame una cita con su presidente, el señor Montgomery. Anna asintió con alegría y salió de inmediato para cumplir la orden. Eleanor volvió al bastidor, con los dedos acariciando suavemente las espléndidas plumas del fénix. El fénix renace de sus cenizas. Tal vez ese también era su destino. El naufragio de su matrimonio no la había destruido. Solo la había hecho más fuerte y más radiante. Su mirada se desvió hacia la ventana, hacia los rascacielos de Manhattan. Su futuro, y el de Arya Silk, empezaban allí y ahora. Tras la marcha de Eleanor, Lucy Miller por fin pudo entrar en el apartamento como la nueva señora de la casa. Pasó el primer día revisando cada habitación, borrando meticulosamente cualquier rastro de la otra mujer. Tiró el juego de sábanas azul pálido que Eleanor tanto amaba y lo sustituyó por uno de un rojo intenso y provocador. Las pequeñas y delicadas macetas del balcón fueron reemplazadas por ostentosos ramos de rosas. Incluso compró una serie de caras pinturas abstractas para colgarlas en las paredes, intentando imponer un estilo completamente diferente, un estilo que pertenecía a Lucy Miller. Cada cambio fue cuidadosamente fotografiado y publicado en su perfil de Instagram con frases llenas de dobles intenciones. Junto a una foto de una cena romántica a la luz de las velas escribió: «La felicidad a veces tarda en llegar, pero si es la persona correcta, la espera vale la pena». Debajo de una foto del pequeño Matthew jugando en el nuevo sofá, añadió: «Por fin mi hijo tiene un hogar completo. Donde hay amor, hay hogar». Cada publicación era como una aguja invisible, calculada para herir el corazón de Eleanor. Lucy imaginaba a Eleanor en algún lugar, quizá en un apartamento de alquiler miserable, mirando esas imágenes con el corazón roto por el dolor y los celos. Esperaba una reacción, un insulto o al menos una señal de que su rival estaba sufriendo. Pero se decepcionó. El perfil de Eleanor Vance estaba completamente en silencio. Su foto de perfil seguía siendo la de una magnolia blanca. Su última publicación era de hacía 6 meses. Parecía haberse desvanecido del mundo virtual, ignorando por completo las provocaciones de Lucy. Ese silencio hacía que Lucy sintiera que estaba golpeando un saco de algodón, inútil y frustrante. No podía entender cómo Eleanor podía estar tan tranquila. Mientras tanto, en el grupo de Facebook de antiguos alumnos de la universidad, su historia se había convertido en el tema de conversación más candente. Un amigo con el nombre de usuario Gatita Perezosa fue el primero en hablar. «Chicos, ¿se han enterado? Alex llevó a su amante y a su hijo a casa. Eleanor se fue. Pobre Eleanor, tantos años sacrificándose por él para acabar así». Otro, probablemente amigo de Alex, lo defendió. «Los asuntos del corazón son complicados. Alex estuvo solo en San Francisco durante 3 años, trabajando duro. Es normal que un hombre lejos de su esposa tenga un momento de debilidad». Alguien respondió de inmediato: «¿Un momento de debilidad que produce un hijo de 2 años? ¿Qué se cree que es Eleanor?». La discusión se calentó.
Algunos compadecían a Eleanor. Otros insinuaban que no había sabido retener a su marido. Una mujer demasiado buena, que solo se dedica a la casa, está destinada a ser abandonada. ¿En qué siglo vive, dependiendo de un hombre? Mírala ahora. Debe de estar pasándolo fatal. Lucy leyó todos los comentarios. Se sentía satisfecha cuando hablaban mal de Eleanor, pero le enfurecía que muchos siguieran poniéndose de su lado. La presencia de Eleanor, aún ausente, seguía siendo una sombra sobre su vida. Se volvió hacia Alex, que estaba sentado en el sofá con el ceño fruncido, y dijo con voz melosa: «Cariño, ¿por qué no la llamas y hablas con ella? Su silencio me inquieta». Pero Alex, que acababa de regresar del despacho, estaba de pésimo humor. Apartó su mano bruscamente. «¿Te inquieta? Solo se está haciendo la mártir. Deja de preocuparte por ella». Al ver la actitud inusualmente hostil de Alex, Lucy no se atrevió a decir nada más. Tuvo que tragarse su frustración. No sabía que, en la mente de Alex, su existencia y la del niño ya no importaban. Su mente estaba completamente absorbida por la inmensa y secreta fortuna de Eleanor Vance. Para Lucy, el silencio de Eleanor era una señal de desprecio. No se daba cuenta de que era el arma más poderosa, porque cuando a alguien dejas de importarle, todas las provocaciones se vuelven inútiles. Alex salió del edificio de Park Avenue en un estado de total confusión. Las cifras de los extractos, las direcciones de las propiedades de lujo y las dos palabras, Aria Silk, bailaban sin cesar en su cabeza, creando un torbellino caótico. Al llegar al apartamento, se encerró en su despacho, ignorando los golpes de una preocupada Lucy en la puerta. Su primera reacción no fue el arrepentimiento, sino una rabia ciega. Engaño. Todo había sido un engaño, pensó, golpeando el escritorio con el puño. Eleanor Vance, la esposa dócil y sencilla que creía tener bajo control, se había atrevido a engañarlo, construyendo un imperio a sus espaldas durante años. Se sentía como un payaso, un idiota al que habían manipulado sin que se diera cuenta. Su orgullo estaba hecho trizas. Pero tras la ira llegó una confusión indescriptible. ¿Cómo lo había hecho? ¿De dónde había sacado el dinero? ¿Aria Silk? ¿Por qué nunca se lo había mencionado? Empezó su propia investigación frenética. No se atrevió a preguntar a sus socios ni a sus amigos ricos. Le daba demasiada vergüenza. Admitir que su esposa, de la que siempre presumía diciendo que la mantenía, era infinitamente más rica que él, era una humillación inaceptable. Recurrió a métodos más antiguos. Abrió sus contactos y buscó los números de antiguos compañeros de universidad con los que no hablaba desde hacía años. Con la excusa de organizar una reunión de exalumnos, empezó a hacer preguntas. La primera llamada fue al antiguo presidente de clase. Tras unos saludos superficiales, mencionó casualmente: «Oye, ¿sigues en contacto con Eleanor Vance? Últimamente no he sabido nada de ella». «Eleanor», dudó el otro hombre. «Pero vosotros os casasteis, ¿no? La última vez que la vi fue en la reunión de los 5 años. Seguía tan hermosa como siempre, aunque más callada. Por cierto, ahora que lo pienso, tú le quitaste a la diosa de toda la universidad». Alex frunció el ceño. «¿Diosa? ¿No te acuerdas?», se rió el presidente de clase. «¿Quién era Eleanor Vance en aquella época? El mayor talento que ha salido de Parsons. Su proyecto final de carrera ganó el Premio Nacional de Diseño y fue exhibido en el Met. Las grandes casas de moda se peleaban por contratarla, ofreciéndole un sueldo que nosotros, recién graduados, ni siquiera podíamos soñar». Cada palabra de su viejo amigo era un martillazo en la cabeza de Alex. Lo recordaba, pero eran recuerdos borrosos. Recordaba que era buena artista, pero nunca había prestado atención a los premios ni a las ofertas de trabajo. En aquel entonces solo estaba embriagado de amor y lleno de orgullo por tener una novia tan hermosa y talentosa. Todos pensamos que se convertiría en una gran diseñadora, quizá famosa a nivel internacional, continuó el amigo. Y de repente, después de empezar a salir contigo, lo rechazó todo. Dijo que quería quedarse en casa para apoyarte. Todos pensamos que era una pena. El amor de verdad ciega a la gente. Después de colgar, Alex se quedó petrificado en la silla. Por primera vez en muchos años, una sensación de culpa se abrió paso en su corazón. Ahora lo recordaba. Recordaba el brillo en sus ojos cuando hablaba de sus sueños de diseño.
Recordaba su seguridad cuando recibió el premio. Él había prometido apoyarla, pero su propio egoísmo y ambición habían enterrado poco a poco su talento y sus aspiraciones. Había convertido a un fénix radiante en un gorrión común, dentro de una jaula dorada que él mismo había construido. Pero esa culpa duró apenas unos segundos. Rápidamente quedó eclipsada por una emoción más fuerte y más oscura, la codicia y la envidia. Si era tan talentosa, era comprensible que hubiera ganado esa fortuna por sí misma. ¿Pero por qué se la había ocultado? En su cabeza se formó un pensamiento malicioso. Había adquirido esa fortuna durante el matrimonio. No importaba cómo lo hubiera hecho. Legalmente, era un bien matrimonial. Le había ocultado información, lo había engañado. La culpable era ella. La mentalidad de Alex cambió por completo. Ya no era un marido infiel que quería un divorcio rápido para estar con su nueva pareja. Ahora era una bestia hambrienta acechando una presa suculenta. Lucy y su hijo quedaron en segundo plano. Su único objetivo era conseguir una parte, o incluso todo, del imperio secreto de Eleanor Vance. Un mes después, el Hotel Plaza de Nueva York brillaba bajo las luces de la noche. Coches de lujo desfilaban ante la entrada principal. La prensa, los principales blogueros de moda y numerosas figuras influyentes del mundo empresarial y artístico de la ciudad se habían reunido allí. Toda la atención estaba centrada en un solo evento, la presentación de la nueva colección de la marca Aria Silk, en colaboración con el proyecto del centro artístico del grupo Montgomery, Crystal Pavilion. Hasta entonces Aria Silk siempre había sido un nombre envuelto en misterio. Sus productos nunca habían necesitado publicidad masiva. Su fama se difundía de boca en boca entre la élite, como un secreto valioso. Solo se sabía que su fundadora era una maestra del bordado en seda, pero nadie conocía su rostro ni su verdadera identidad. El hecho de que Aria Silk hubiera decidido colaborar por primera vez con un gran grupo y organizar una presentación pública había provocado un terremoto en la industria. En el viejo apartamento, Alex estaba sentado en el sofá con el rostro sombrío. Lucy intentaba calmar al pequeño Matthew, que no dejaba de llorar. El ambiente en la casa era tenso. El divorcio no avanzaba tan rápido como Alex había imaginado. La abogada de Eleanor, Catherine Reed, era implacable, presentando pruebas y argumentos que dejaban a su parte completamente a la defensiva. La investigación sobre los bienes de Eleanor también había llegado a un callejón sin salida. Todo estaba perfectamente blindado. Frustrado, encendió la televisión y empezó a cambiar de canal. De repente se detuvo en un canal de negocios que transmitía en directo un evento de moda. El titular en pantalla llamó su atención. Presentación de la colección El Fénix Renace, de Aria Silk y el grupo Montgomery. Aria Silk. Esas dos palabras fueron como una aguja pinchando su nervio más sensible. Se quedó mirando la pantalla. El escenario era exquisito. La iluminación, mágica. Las modelos se deslizaban por la pasarela con deslumbrantes atuendos adornados con bordados a mano de un detalle increíble, especialmente la imagen de un fénix ardiente que parecía quemar sobre la seda negra. Se dio cuenta de que no eran solo prendas. Eran obras de arte. El desfile terminó con un aplauso atronador. El presentador subió al escenario, con la voz cargada de emoción. Y ahora, señoras y señores, el momento más esperado de la noche. Demos la bienvenida a la fundadora, al verdadero alma de la marca Aria Silk, que aparece por primera vez ante el público. Todas las cámaras se giraron hacia un lado del escenario. Las luces enfocaron un solo punto. El corazón de Alex empezó a latir de una forma extraña. Él también sentía curiosidad. ¿Quién estaba realmente detrás de aquel nombre misterioso? De la oscuridad emergió una figura esbelta. Cuando las luces la iluminaron, toda la sala contuvo el aliento. La mujer llevaba un vestido de seda blanco plateado bordado con una rama de magnolia en hilo de seda brillante, exquisito y etéreo. Su cabello estaba recogido en un moño alto, dejando al descubierto un rostro delicado y sereno que irradiaba un aura extraordinaria. No sonrió de forma radiante, solo hizo una leve inclinación al público, pero sus ojos brillaban con confianza y orgullo. Alex quedó petrificado. El vaso que sostenía se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. El sonido agudo no logró sacarlo de su estado de shock. Lucy se volvió sobresaltada y, antes de poder regañarlo, ella también se quedó muda ante la imagen en la televisión.
La mujer en la cima de la fama, recibiendo aplausos atronadores y admiración, aclamada como una genio del diseño, era Eleanor Vance, no la esposa simple y débil a la que siempre habían despreciado. Ella era Arya Silk. En ese momento, un hombre elegante y apuesto subió al escenario. Llevaba un traje perfectamente entallado y desprendía un aire de nobleza y seguridad. Era Richard Montgomery, el presidente del grupo Montgomery. Se colocó junto a Eleanor y la miró con respeto y admiración. Estaban uno al lado del otro, una artista talentosa y un magnate empresarial. Se veían extrañamente compatibles. Esa imagen, vista a través de la pantalla del televisor, fue como la cuchilla más afilada desgarrando el último resto de orgullo que le quedaba a Alex. A la mañana siguiente, Alex condujo hasta la mansión donde vivía Eleanor. Esta vez su rostro no mostraba ira ni desprecio, sino un aspecto demacrado. Tenía los ojos enrojecidos por una noche sin dormir. Había preparado un nuevo guión. Tocó el timbre. El ama de llaves abrió la puerta y lo miró con frialdad. «Lo siento, la señorita Eleanor no está en casa». «Por favor, señora», dijo Alex con voz suplicante. «Solo dígale a Eleanor que sé que me equivoqué. He venido a pedirle perdón. Esperaré aquí hasta que me reciba». Y realmente se quedó allí, de pie frente a la verja, bajo el sol de la mañana que empezaba a calentar. Creía que, por muy dura que fuera Eleanor, no podría ser tan cruel como para dejar a su exmarido esperando a la intemperie. Subestimó a Eleanor. Casi una hora después, la pesada verja de hierro se abrió. Pero no fue Eleanor quien salió a recibirlo, sino el ama de llaves con un vaso de agua. Dejó el vaso sobre uno de los pilares de la verja. «La señorita Eleanor dice que, si el señor Thorne quiere esperar, puede esperar, pero que no se desmaye por insolación delante de su casa. Molestaría a los vecinos». Dicho eso, se dio la vuelta y cerró la verja. Alex se puso morado de rabia. Esa humillación era peor que los insultos, pero se contuvo. Sabía que no podía usar la fuerza, solo la astucia. Finalmente, al mediodía, Eleanor aceptó recibirlo en el salón. Ella estaba sentada en un sofá individual, con una taza de té de manzanilla en la mano, tan tranquila como si estuviera recibiendo a un invitado inesperado. En cuanto Alex la vio, los ojos se le enrojecieron. Se acercó rápidamente con intención de sentarse a su lado, pero la mirada fría de ella lo detuvo. Tuvo que sentarse en el sofá de enfrente. Empezó su actuación, con la voz cargada de arrepentimiento y dolor. «Eleanor, lo siento. He estado pensando mucho estos últimos días. Sé que soy un canalla, que te fallé. Todo fue por culpa de esa bruja, Lucy Miller. Eleanor, después de todo tenemos años de matrimonio a nuestras espaldas. ¿Podrías darme una oportunidad para enmendarme?» Eleanor bebió un sorbo de té sin decir una palabra, observando su actuación en silencio. Al ver que ella no reaccionaba, Alex cambió de táctica. «Vi la presentación de anoche. Tú, eres increíble, Eleanor. No tenía ni idea de que eras Arya Silk. Debiste trabajar muchísimo. También me lo ocultaste. Si hubiera sabido lo talentosa y trabajadora que eras, jamás te habría tratado así». Empezó a retorcer la verdad. «Tus bienes, tu marca, todo se construyó mientras estábamos casados, ¿verdad? Legalmente eso se considera bien matrimonial. Eleanor, no nos divorciemos, ¿sí? Por los viejos tiempos, retira la demanda. A partir de ahora estaré a tu lado. Te ayudaré a gestionar la empresa, a hacer crecer tu carrera, juntos construiremos nuestro propio imperio». Por fin mostró su verdadero rostro. No era arrepentimiento. No era amor. Era una codicia sin fondo por su inmensa fortuna. Eleanor dejó suavemente la taza sobre la mesa. El leve sonido hizo que Alex se sobresaltara. Levantó la vista y, por primera vez desde que él había entrado, lo miró directamente a los ojos. Su mirada era clara, pero tan afilada que parecía capaz de atravesarle el alma. «Alexander, has terminado», dijo despacio, articulando cada palabra. Se levantó, fue hasta su escritorio y sacó un dossier. «Primero, la marca Arya Silk fue registrada y la empresa fue fundada por mí antes de que nos casáramos. Todo eso es bien privativo mío. Segundo, durante el matrimonio, todos los ingresos de la empresa fueron canalizados a una cuenta separada, gestionada por un fideicomiso independiente.
Mi abogada tiene toda la documentación que prueba el origen y la separación de esos fondos. No tiene nada que ver con tu supuesta propiedad matrimonial. Tercero, la solicitud de divorcio. No la retiraré jamás. Cada una de sus frases fue un golpe devastador para el plan de Alex. No esperaba que ella estuviera tan preparada, tan meticulosa, sin dejarle ni una sola grieta de la que aprovecharse. Eleanor caminó hasta la puerta y le indicó al ama de llaves: acompañe al caballero a la salida, y a partir de ahora, esta persona no volverá a entrar aquí. Alex se quedó petrificado en medio del salón, mirando la espalda fría de Eleanor. La osadía de su rostro terminó convirtiéndose en auténtico pánico y desesperación. Se dio cuenta de que había perdido la partida por completo. Unos días después del encuentro con Richard Montgomery, mientras Eleanor Vance estaba concentrada en los bocetos del proyecto de Crystal Pavilion, el ama de llaves entró con una expresión algo incómoda. Señorita Eleanor, la señora Thorne, la madre del señor Alexander Thorne, está en la verja. Dice que quiere verla. Eleanor se detuvo un momento, pero la línea de su lápiz no tembló. Había anticipado que ese día llegaría. Conociendo el carácter de su suegra, y después de que su identidad como Arya Silk saliera a la luz, era imposible que se quedara de brazos cruzados. Dejó el lápiz. Hazla pasar, dijo con calma. El ama de llaves se sorprendió un poco, pero obedeció. Eleanor quería zanjar todos los asuntos de una vez por todas. La señora Thorne fue conducida al salón. En marcado contraste con la actitud arrogante y dominante que había mostrado por teléfono el otro día, hoy parecía completamente abatida. Su pelo gris estaba despeinado, los ojos hinchados, la ropa arrugada. En cuanto vio a Eleanor, se abalanzó hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. Eleanor, querida mía, intentó tomarle la mano, pero Eleanor dio un paso atrás con frialdad para esquivarla. La señora Thorne se quedó con la mano en el aire, incómoda, y enseguida se secó las lágrimas para empezar su melodrama. Querida, me equivoqué. Soy mayor y ya no distingo bien lo correcto de lo incorrecto. Estos últimos días no he podido ni comer ni dormir. Me consume el remordimiento. He venido a pedirte perdón. Eleanor se sentó en silencio en un sofá, indicándole que tomara asiento en el sillón de enfrente, manteniendo una distancia prudente. No dijo nada, esperando ver hasta dónde llegaría su actuación. Al ver que Eleanor no reaccionaba, la señora Thorne intensificó su drama. Empezó a echarle toda la culpa a Lucy Miller. Todo es culpa de esa cualquiera. Sedujo a mi Alex. Mi hijo siempre ha sido un buen chico. Amaba a su esposa. Fue esa arpía la que le tendió una trampa, usando al niño para atarlo. Por eso cometió ese error contigo. Cariño, tú eres la mejor esposa que la familia Thorne podría haber tenido jamás. Hermosa, buena y tan talentosa. Yo te fallé. Mi hijo te falló. Lloró amargamente y luego pasó a suplicar. Eleanor, por esta anciana, por los años de matrimonio, perdónalo esta vez. ¿Qué hombre no comete errores? Si vuelves, te prometo que echaré inmediatamente de la casa a esa mujer y a su hijo. Haré que Alex se arrodille y te pida perdón. Para dar más fuerza a sus palabras, no dudó en despreciar al niño al que antes había llamado su nieto. A ese bastardo nunca lo quise. Quién sabe si es hijo de Alex o de otro. Jamás lo aceptaré como nieto de la familia Thorne. Nuestra única nuera eres tú. Al oír eso, la calma de Eleanor por fin vaciló, no por compasión, sino por un profundo asco. La desvergüenza y la hipocresía de aquella mujer superaban su imaginación. Levantó la vista y clavó los ojos directamente en los falsos ojos llorosos de la señora Thorne. Señora Thorne, ya terminó su función, dijo con voz helada y distante. La palabra señora hizo que la sonrisa de la señora Thorne se congelara. Esa forma de tratamiento marcaba una barrera insalvable. Eleanor continuó sin emoción alguna. Antes era usted quien me llamaba para decirme que debía ser comprensiva con su hijo y con su nieto, por el bien de todos. Y ahora es usted la que está aquí sentada insultándolos, llamándola a ella una cualquiera y al niño un bastardo. ¿No cree que sus palabras son contradictorias y absolutamente ridículas? El rostro de la señora Thorne palideció, incapaz de pronunciar una sola palabra. Eleanor se puso en pie, con la mirada completamente glacial. Mi relación con Alexander Thorne ha terminado.
Nunca retiraré la solicitud de divorcio y no tengo ningún interés en regresar con su familia calculadora. Le pido que, a partir de ahora, no vuelva a venir a molestarme. Luego se volvió hacia el ama de llaves. Carmen, por favor, acompaña a nuestra invitada a la salida. La señora Thorne se quedó atónita, incapaz de creer que la estaban echando de una forma tan humillante. Intentó protestar, pero al ver la mirada decidida y fría de Eleanor, las palabras se le atascaron en la garganta. Entendió que no había marcha atrás. El ama de llaves se acercó, amable pero firme. Señora Thorne, por favor. Por aquí. La señora Thorne se levantó tambaleándose y fue conducida hasta la puerta, humillada. La puerta de la mansión se cerró de golpe detrás de ella, como el punto final a todas sus vanas esperanzas. Desde el día en que fue expulsado de la mansión de Eleanor, Alexander Thorne se convirtió en una persona diferente. Había desaparecido el heredero seguro de sí mismo y arrogante, el arquitecto exitoso, y ya no tenía ganas de interpretar el papel de marido cariñoso ni de padre ejemplar. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su despacho, rodeado de montones desordenados de documentos, no planos arquitectónicos, sino información que había reunido sobre la marca Aria Silk, sobre las propiedades inmobiliarias de Eleanor, sobre la abogada Catherine Reed. Cuanto más investigaba, más desesperado se sentía. Todo estaba construido como una fortaleza impenetrable, sin una sola grieta. Su impotencia se convirtió en irritabilidad, y empezó a desahogar su frustración con todo lo que lo rodeaba. El llanto del pequeño Matthew lo irritaba. La comida que cocinaba Lucy le daba asco. El apartamento, que antes era un símbolo de su éxito, ahora le parecía una jaula asfixiante. Lucy, por supuesto, notó el cambio. La ternura y el afecto de Alex habían desaparecido, reemplazados por palabras duras y una actitud fría. Se sentía insegura. Su sueño de convertirse en la señora Thorne, la esposa de una familia adinerada, parecía cada vez más lejano. Sabía que tenía que hacer algo para consolidar su posición. Esa noche, después de acostar a Matthew, Lucy se puso un camisón seductor de seda, tomó una copa de vino tinto y entró en el despacho. Cariño, no trabajes hasta tan tarde. No te hace bien. Alex ni siquiera levantó la vista, solo gruñó. Lucy dejó la copa sobre el escritorio, lo rodeó con los brazos por detrás del cuello y susurró: mira, el divorcio con ella ya casi es definitivo. ¿Qué te parece si este fin de semana vamos a ver lugares para casarnos? Mi padre también ha estado preguntando. Dice que quiere hacerme una boda por todo lo alto. La palabra boda fue como una cerilla acercándose a un barril de pólvora a punto de estallar dentro de Alex. Apartó bruscamente las manos de Lucy y se levantó de un salto, con los ojos inyectados en sangre. ¿Boda? ¿Estás loca? ¿Cómo puedes pensar en bodas en un momento como este? Lucy dio un paso atrás, sobresaltada, con expresión ofendida. ¿Y por qué no? Mi hijo y yo también necesitamos reconocimiento oficial, ¿no? ¿O esperas que vivamos para siempre sin un estatus legal? Alex soltó una risa amarga y sarcástica. ¿Estatus? En lo único que piensas es en el estatus. ¿Sabes lo que hemos perdido? Una fortuna entera. Una vida que podríamos haber disfrutado para siempre. Y todo es culpa tuya. Si no fuera por ti y por este niño, las cosas no habrían llegado hasta aquí. Lucy se quedó paralizada, con lágrimas llenándole los ojos. ¿Culpa mía, Alex? ¿Cómo puedes decir eso? En San Francisco, ¿quién me juró amor eterno? ¿Quién decía que estaba harto de su esposa simple? ¿Y ahora me echas a mí toda la culpa? La discusión estalló. Por primera vez, se lanzaron a la cara todas sus frustraciones, cálculos y egoísmos. Si hubiera sabido lo rica que era, habría estado loco por dejarla por ti, rugió Alex. ¿Crees que no sé lo que piensas?, gritó ella. Te arrepientes de no haberte aferrado a esa mina de oro. Me desprecias porque no te aporto los mismos beneficios que ella. Alexander Thorne, no eres más que un cazafortunas. Crash. Alex barrió la copa de vino del escritorio. Se hizo añicos en el suelo y el vino tinto salpicó la alfombra beige como manchas de sangre. El ambiente en la habitación se volvió helado. Se miraron con hostilidad, como dos desconocidos. La relación construida sobre la traición y el cálculo mostró por fin su primera grieta, profunda e irreparable. Ya no eran aliados del mismo lado,
sino dos egoístas intentando salvar sus propios intereses en un barco que se hundía. Mientras el mundo exterior era un caos, a Eleanor Vance no le importaba en absoluto. Después de quitarse de encima a la gente molesta, dedicó toda su mente y su energía al trabajo. El proyecto de Crystal Pavilion exigía una enorme creatividad e inversión, pero eso solo la entusiasmaba más. Sin embargo, además de ese proyecto comercial, Eleanor siempre había albergado otro plan, nacido de su amor por el arte del bordado. En una reunión con el equipo directivo de Aria Silk, anunció oficialmente el nuevo proyecto. La gran pantalla de la sala de reuniones mostraba imágenes de un viejo pueblo junto a un río, con tejados cubiertos de musgo y paredes blancas manchadas por el tiempo. Parecía tranquilo, pero también transmitía una sensación de abandono. Este es Beavers Hollow, en el norte del estado de Nueva York, dijo Eleanor, con una voz clara y apasionada. En su día fue uno de los centros más famosos de producción textil y bordado a mano del país. Pero con la industrialización, el oficio ha ido desapareciendo. Ahora solo quedan unos pocos artesanos ancianos, aferrándose a su arte mientras viven con grandes dificultades. Hizo una pausa, mirando a cada persona de la sala. Aria Silk existe hoy gracias a la esencia del arte tradicional del bordado. No podemos limitarnos a tomar sin devolver nada. Por eso he decidido que la empresa invertirá todas las ganancias de este año para lanzar el proyecto El Fénix Renace. Todos en la sala escuchaban en silencio. Vamos a restaurar Beavers Hollow. Repararemos los talleres, modernizaremos el equipo, invitaremos a los maestros artesanos a enseñar y abriremos clases gratuitas para las nuevas generaciones. Convertiremos este lugar no solo en un centro de producción, sino también en un centro de preservación cultural y turismo experiencial. Devolveremos el arte del bordado en seda a su edad de oro. El plan de Eleanor no era un movimiento empresarial, sino un deseo profundo. Quería usar su propia fuerza para proteger valores culturales que se estaban perdiendo. Inmediatamente, después de que la información sobre el proyecto se difundiera en los medios, y con la fama de Aria Silk, el proyecto El Fénix Renace recibió un fuerte apoyo del público y del gobierno. Todos elogiaron la iniciativa como una acción significativa que demostraba la responsabilidad social de una gran empresa. La imagen de Aria Silk y de Eleanor Vance se elevó aún más ante la opinión pública. Eleanor no tenía ni idea de que ese gesto nacido del corazón se convertiría, sin quererlo, en un golpe mortal para los planes de Alex y la familia de Lucy. En ese momento, en las oficinas de una empresa de construcción, el padre de Lucy golpeó la mesa con el puño, furioso. «Maldita sea esa mujer, Eleanor Vance». Frente a él estaba sentado Alex, con el rostro pálido. Tenían delante la sección de negocios del periódico, con la noticia del proyecto de Aria Silk en portada. «¿Sabes dónde está Beavers Hollow?», escupió el padre de Lucy. «Justo al lado del terreno que tanto nos ha costado preparar para adquirirlo y construir nuestro complejo turístico. Ahora el gobierno ha aprobado su proyecto de preservación cultural, declarándolo sitio patrimonial protegido. Nuestro plan de adquisición se ha ido al humo. Toda la inversión inicial corre peligro de perderse». Un escalofrío recorrió la espalda de Alex. Ese complejo turístico era un proyecto enorme. Su oportunidad para relanzar su carrera después de sus últimos fracasos. Había puesto en ello toda su energía y todos sus contactos. Lucy, que también estaba allí, tartamudeó. «Papá, quizás solo sea una coincidencia». «¿Coincidencia?». Su padre soltó una risa amarga. «¡Qué ingenua eres! No existen esas coincidencias en este mundo. Esa mujer claramente viene a por nosotros. Quiere cortarnos todas las vías de escape». Alex apretó los puños con tanta fuerza que las venas del dorso de las manos se le marcaron. Él no creía que fuera una coincidencia. Estaba convencido de que era una venganza perfectamente calculada por parte de Eleanor. Ella no solo quería divorciarse y conservar sus bienes. Quería destruir por completo su carrera y su futuro. El miedo y el odio se entrelazaron, convirtiéndose en una paranoia tóxica. Miró a Lucy con desconfianza. «¿Tú sabías algo de este proyecto de antemano?». «Yo, no sabía nada», tartamudeó Lucy. «Ha jugado una carta muy sucia», rugió Alex. «Estamos completamente a su merced». Eleanor, en su estudio de diseño, dibujaba con meticulosidad los primeros detalles del futuro Beavers Hollow.
No tenía ni idea de que un acto nacido de su corazón había empujado sin querer a quienes la traicionaron al borde del abismo. Ese movimiento, hecho sin ningún cálculo, había sido el más magistral de todos. Cuando llueve, diluvia. Ese dicho nunca había sido más cierto para Alex que en ese momento. Mientras él y la familia de Lucy seguían buscando una salida para su proyecto turístico estancado, otra bomba explotó, aniquilando sus últimas esperanzas. El proyecto del Centro Internacional de Negocios en San Francisco, la obra arquitectónica que había sido su mayor orgullo, el billete que lo había catapultado a la cima, se vio envuelto en un escándalo masivo. Todo comenzó con una publicación anónima en un foro de arquitectura, acompañada de imágenes detalladas y análisis en vídeo. La publicación alegaba que el edificio recién terminado ya mostraba graves grietas en la estructura de vigas y cimientos. El autor, que se identificaba como un ingeniero civil con conciencia, señalaba que los materiales utilizados, especialmente el acero y el hormigón, tenían especificaciones técnicas muy inferiores a los estándares del diseño. En resumen, un caso clásico de recorte de costes y malversación. La noticia, que al principio circuló solo en círculos profesionales, se convirtió rápidamente en una tormenta mediática gracias a las redes sociales. Los grandes periódicos recogieron la historia. La imagen del reluciente rascacielos, el orgullo de San Francisco, ahora estaba asociada a palabras aterradoras: construcción deficiente, castillo de naipes, bomba de relojería. El promotor y la empresa constructora del padre de Lucy fueron investigados de inmediato por las autoridades, y todo el proyecto quedó paralizado. Como arquitecto principal, responsable directo del diseño y la supervisión de la obra, Alex se convirtió en el blanco de todas las críticas. La reputación que tanto le había costado construir se derrumbó de la noche a la mañana. Su teléfono no dejaba de sonar, llamadas de periodistas, de socios cancelando contratos, de clientes que habían comprado oficinas en el edificio exigiendo indemnizaciones. Se sentó en su despacho, mirando fijamente los titulares sensacionalistas en la pantalla del ordenador. «Imposible. Imposible», murmuró. «Puse tanto esfuerzo en ese diseño. Pasé tantas noches en la obra. ¿Cómo ha podido pasar esto?». En ese momento llamó el padre de Lucy. Su voz al otro lado sonaba como el rugido de una bestia herida. «Alex, pedazo de imbécil. ¿Qué clase de diseño hiciste para que pase esto? Nos has arruinado». Alex, como si despertara de golpe, le gritó de vuelta. «No es culpa mía. Mi diseño no tiene ningún problema. La culpa es de tu empresa. Seguro que cambiasteis los materiales para robar dinero. No me vengas con eso». El otro hombre soltó una risa amarga. «Todo se hizo según tus planos. Eres el arquitecto principal. Tú eres el responsable». La alianza construida sobre el interés propio se había roto por completo. Se culparon frenéticamente el uno al otro, intentando salir del barro arrastrándose mutuamente. Después de colgar, Alex jadeaba, temblando. Se sentía acorralado, rodeado por una oscuridad sin salida. En medio del pánico y la desesperación, su mente se aferró a un solo nombre: Eleanor Vance. Tenía que ser ella. Una paranoia tóxica se apoderó de él. El momento era demasiado perfecto. Primero el complejo turístico, ahora el edificio de San Francisco. Todo lo relacionado con él se estaba derrumbando. No podía ser una coincidencia. Seguro que ella había contratado a alguien para investigar, encontrar sus puntos débiles y filtrar la información para arruinarlo. Quería vengarse. No solo quería un divorcio. Quería destruir todo lo que él tenía, arrastrarlo por el barro para que jamás pudiera volver a levantarse. Ese pensamiento, como una serpiente venenosa, se enroscó alrededor de su corazón. Ya no veía a Eleanor como una exesposa digna de lástima, sino como una enemiga peligrosa, una mujer de mente retorcida y aterradora, moviendo los hilos desde las sombras. Su rostro se deformó, contorsionado por el odio y el miedo absoluto. El mundo de Alex estaba envuelto en una tormenta, pero la vida de Eleanor era sorprendentemente tranquila. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a su estudio de diseño o visitaba bibliotecas y museos en busca de materiales e inspiración para el proyecto de Crystal Pavilion. Esa tarde fue al Hospital Mount Sea. No era un lugar que le gustara visitar, pero no podía evitarlo. El señor Solar, un anciano maestro del bordado en seda y su primer mentor, había sido ingresado allí tras sufrir un leve derrame cerebral.
Después de visitarlo en su habitación, charlar con él y asegurarse de que estaba descansando, Eleanor salió. De camino al ascensor pasó por el ala de pediatría. Su intención era seguir de largo, pero el llanto inconsolable de un niño la hizo detenerse sin querer. En la sala de espera, frente a una consulta, una figura conocida llamó su atención. Era Lucy Miller. Ya no tenía el aspecto deslumbrante y seductor de la primera vez que se vieron. Llevaba ropa sencilla, algo gastada, y el pelo despeinado. Su rostro sin maquillaje se veía pálido y agotado. En sus brazos sostenía al pequeño Matthew. El niño lloraba desconsoladamente, con la cara roja por la fiebre alta. Lucy parecía completamente perdida y angustiada, meciendo al niño mientras miraba constantemente hacia la puerta de la consulta. Eleanor se quedó en un rincón discreto, observando. Una sensación compleja, difícil de describir, la invadió. No sintió satisfacción ni alegría al ver la situación de sus rivales. Al ver a Lucy luchando con su hijo enfermo, ya no veía la imagen de la amante odiosa, sino la de una madre indefensa y preocupada. Y ese niño era completamente inocente. Sus llantos no tenían falsedad ni cálculo. Eran simplemente el dolor de un cuerpo pequeño. No merecía sufrir las consecuencias de los errores de los adultos. Una punzada amarga la atravesó. No era una santa. No podía perdonar lo que le habían hecho. Pero en ese momento, al ver al niño llorando de dolor, no pudo sentir odio. Era una compasión pura, que trascendía cualquier rencor personal. No tenía intención de acercarse. Observó desde la distancia y luego se giró para irse. Esos asuntos ya no tenían que ver con ella. Justo al girarse, chocó con alguien. «Perdón», dijo deprisa, levantando la vista. La persona que tenía delante la sorprendió un poco. Era Richard Montgomery. Él también pareció sorprendido, pero enseguida le ofreció una sonrisa cortés. «Señorita Vance, qué coincidencia». Eleanor asintió levemente. «Hola, señor Montgomery. He venido a visitar a un amigo de mi padre», explicó brevemente. Entonces la mirada perceptiva de Richard se posó en su rostro. «¿Se encuentra bien?» «La veo preocupada». No miró hacia donde estaba Lucy. Su atención estaba centrada en ella. Esa delicadeza hizo que Eleanor se sintiera cómoda. Ella negó con la cabeza, intentando esbozar una sonrisa. «No es nada, solo un viejo recuerdo». Richard no insistió más. Sabía dónde estaba el límite. Solo la miró con profundidad y de pronto dijo algo que parecía fuera de lugar. «El arte necesita inspiración. No deje que los malos recuerdos la nublen». Sus palabras no eran un consuelo vacío. Eran como un recordatorio de un alma afín, alguien que comprendía de verdad su mundo interior. No la veía como una mujer en medio de un divorcio, sino como una artista cuyo espacio creativo debía ser protegido. Una corriente cálida recorrió el corazón de Eleanor. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan comprendida. «Gracias», dijo. Esta vez, su sonrisa fue mucho más sincera. Se despidió de él y se dirigió al ascensor. La imagen del niño llorando y la madre exhausta seguía rondándole la mente. Pero las palabras de Richard fueron como una brisa fresca, disipando suavemente las nubes oscuras y ayudándola a encontrar la paz interior. Su camino era el arte, la creación. Los asuntos del pasado tenían que quedar atrás. El escándalo de San Francisco y el proyecto turístico paralizado habían empujado a Alex al límite. Sin embargo, todavía se aferraba a una última esperanza. En el divorcio intentaría demostrar que parte de los bienes de Eleanor se había formado durante el matrimonio para conseguir algo de capital y volver a empezar. No sabía que se estaba formando silenciosamente un auténtico tsunami allí donde menos lo esperaba, a punto de arrasarlo todo. En el bufete de Catherine Reed, el ambiente era de máxima tensión. Su equipo no solo incluía abogados excelentes, sino también expertos de primer nivel en investigación financiera y contabilidad forense. Al principio, su objetivo era simplemente reunir pruebas de infidelidad y definir con claridad los bienes de Eleanor para proteger sus intereses en el divorcio. Pero a medida que profundizaban en los ingresos de Alex para la división de bienes matrimoniales, uno de los expertos del equipo descubrió una anomalía. El joven analista financiero señaló un complejo diagrama de flujos de dinero en la gran pantalla. «Catherine, mire esto».
Este es el salario oficial y las bonificaciones que Alexander Thorne recibió por el proyecto de San Francisco. La cifra es alta, pero razonable. Sin embargo, cuando rastreamos las transacciones relacionadas con la empresa constructora del padre de Lucy, encontramos gastos inusuales. Amplió una serie de movimientos. Una enorme cantidad de capital del proyecto había sido transferida a varias empresas proveedoras de materiales de construcción. Lo sospechoso es que esas empresas se crearon justo antes de que comenzara el proyecto. No tenían historial de actividad y sus domicilios fiscales eran vagos. Catherine entrecerró los ojos. Su instinto profesional le dijo enseguida que algo iba mal. Continúe. El experto asintió. Después de recibir el dinero, estas empresas pantalla transfirieron casi todo, descontando una pequeña parte, a decenas de cuentas personales distintas mediante múltiples transacciones pequeñas para no levantar sospechas. Nos ha llevado mucho tiempo rastrear este dinero. Hizo una pausa, respiró hondo y señaló un nombre en la pantalla. Y al final, una parte considerable de ese dinero acabó en una cuenta offshore. El titular de esa cuenta es Alexander Thorne. Toda la sala quedó en silencio. Todos comprendieron la gravedad de la situación. Ya no se trataba de un simple caso civil de divorcio. Era un caso de delincuencia organizada de cuello blanco, malversación, apropiación indebida de fondos, blanqueo de capitales. Cualquiera de esos delitos bastaba para enviar a Alex y al padre de Lucy a prisión. Ahora todo encajaba. La carrera meteórica de Alex, su vida de lujo en San Francisco, no procedían solo de su talento como arquitecto. Habían sido construidas con dinero ilegal. No era solo un marido infiel. Era un criminal. Catherine llamó de inmediato a Eleanor. No le dio la noticia por teléfono. Le pidió una reunión en persona. En el lujoso salón de la mansión, Eleanor leyó en silencio los documentos que Catherine le entregó. Cuanto más leía, más frío se volvía su rostro. Sabía que Alex era ambicioso, pragmático, dispuesto a hacer cualquier cosa para salir adelante. Pero jamás imaginó que pudiera perder toda decencia, pisoteando la ética, su profesión y la ley de esa manera. Esa traición era más dolorosa que su infidelidad. No solo manchaba su amor. Negaba por completo la integridad de la persona en la que una vez había confiado ciegamente. Eleanor, dijo Catherine, con estas pruebas no solo ganamos el divorcio, sino que también podemos presentar cargos penales directamente. La decisión es suya. Eleanor guardó silencio durante mucho tiempo. Su mirada se perdió por la ventana, donde los últimos rayos de sol se apagaban. No era una persona a la que le gustara arrinconar a otros, pero esta vez el asunto ya no era un rencor personal. Afectaba a la seguridad de todo un edificio. A la justicia y a la ley. Se volvió hacia Catherine, con la mirada ya firme. Catherine, haga lo que la ley exija. Quien se equivoca, debe asumir la responsabilidad. Era la carta final, el golpe definitivo que acabaría con todo para Alexander Thorne. Alex recibió una nueva carta del despacho de Catherine Reed. Esta vez no era una citación ni una propuesta de reparto de bienes. Era una advertencia formal que aludía a irregularidades financieras relacionadas con el proyecto de San Francisco, acompañada de una copia borrosa de algunas órdenes de transferencia a la cuenta offshore a su nombre. La carta no amenazaba explícitamente con presentar cargos, pero la intimidación era inconfundible. En el momento en que vio esas cifras, Alex sintió que su mundo se derrumbaba. Un sudor frío le recorrió la espalda. Las manos le temblaban sin control. Se acabó, pensó. Eleanor lo sabe todo. No solo quiere el dinero. Quiere meterme en la cárcel. El pánico absoluto anuló su razón. Salió corriendo de su despacho como un loco, buscando a Lucy. La encontró en el salón, dándole un yogur al pequeño Matthew. Alex lanzó el papel sobre la mesa. El ruido sobresaltó al niño, que rompió a llorar. ¿Qué es esto? Explícamelo. Lucy se sobresaltó, calmó al niño y recogió el papel. En cuanto vio las cifras familiares, su rostro se quedó pálido. Yo no sé nada, tartamudeó, evitando su mirada. Alex perdió la paciencia. La agarró de los hombros y la zarandeó, casi gritando. Deja de fingir. ¿Cuánto tiempo más me vas a mentir? Eleanor lo sabe todo. Tiene todas las pruebas. Va a denunciarnos. Vamos a ir a prisión. ¿Lo entiendes?
La palabra prisión fue como una daga clavándose en el mayor miedo de Lucy. Su máscara de fragilidad y victimismo por fin se hizo añicos. Rompió a llorar, pero esta vez no era una actuación. Era puro terror. Se derrumbó, temblando, y confesó. Fue idea de mi padre. Dijo que el proyecto necesitaba liquidez. Que solo un préstamo temporal, que lo devolveríamos más adelante. Alex soltó una carcajada de loco. ¿Un préstamo? ¿Usar empresas pantalla para transferir dinero a una cuenta offshore es un préstamo? ¿Y por qué a mi cuenta? Porque tú eres el arquitecto principal, sollozó Lucy. Usar tu cuenta justificaría algunos gastos. Mi padre dijo que sería más seguro. Yo solo lo hice por nuestro bien. Levantó el rostro bañado en lágrimas, intentando apelar a su amor. Quería que tuviéramos un futuro sólido, darle a Matthew la mejor vida. Yo consideraba que ese dinero era nuestro. De las familias. Cuando nos casáramos, mi dinero también sería tuyo, ¿no? En vez de consolarlo, sus palabras fueron como un cubo de agua helada. Él la soltó y dio un paso atrás, mirándola como si la viera por primera vez. En un instante, todas las piezas sueltas encajaron en su cabeza, formando una imagen completa y aterradora. Su aparición en San Francisco, su comprensión perfecta y su ternura, su amor incondicional, todo había sido una farsa meticulosamente calculada. Él no era el amante al que adoraba. Solo era una herramienta, una pieza valiosa. Su cargo de arquitecto principal, su firma y su cuenta bancaria eran lo que ella y su padre realmente necesitaban. El amor que él había idealizado, la excusa para su propia traición, resultó ser un engaño desde el principio. Alex sintió un dolor agudo en el pecho. No podía respirar. Había renunciado a una mujer que de verdad lo amaba, a una vida tranquila, por una ilusión creada por él mismo y por aquellos estafadores. Se dejó caer en el sofá, con la mirada vacía. Lo había perdido todo. Su carrera, su reputación, su amor, y pronto probablemente también su libertad. El drama en el que él había sido uno de los protagonistas por fin había llegado a su final, y él sería quien pagaría el precio más alto. El apartamento quedó sumido en un silencio aterrador después de la discusión. El llanto del pequeño Matthew había cesado. Lucy lo acunaba en el dormitorio, y de vez en cuando se escuchaban sus sollozos. Alex permanecía inmóvil en el sofá, con la mirada fija en la mancha de vino tinto ya seca sobre la alfombra. Se sentía como un barco hundiéndose lentamente en las profundidades del océano, rodeado solo por una oscuridad fría. Su carrera, su reputación, su dinero, todo se le escapaba entre los dedos. Y ahora incluso el supuesto amor y la nueva familia que había usado para justificar su traición se habían revelado como un fraude descarado. Él no era más que una pieza, una herramienta. Lucy salió del dormitorio. Tenía los ojos hinchados, pero había conseguido calmarse. Sabía que no era el momento de enfrentarse a él. La única manera de retener a ese hombre era mostrarse vulnerable, usar su última arma. Se sentó a su lado, con voz débil y suave. Cariño, lo siento. Antes estaba muy enfadada y dije cosas que no sentía. No me lo tengas en cuenta. Ahora no es momento de discutir. Tenemos que encontrar juntos una solución, ¿verdad? Alex no respondió. Lucy continuó, poniendo la mano sobre la de él, que estaba helada. Pase lo que pase, todavía tenemos a Matthew. Nuestro hijo es pequeño. Nos necesita a los dos. Por él, superemos esto juntos. ¿De acuerdo? La palabra hijo hizo temblar los párpados de Alex. Se giró lentamente para mirar a la mujer que tenía al lado. Su rostro seguía siendo hermoso, pero para él ahora solo reflejaba una falsedad repulsiva. Cada palabra que decía tenía un propósito. Apartó su mano, con una voz fría y dura. ¿De verdad me amas, o solo amas mi cargo de arquitecto principal? Lucy se quedó congelada, con expresión ofendida. ¿Qué estás diciendo? Claro que te quiero. Alex soltó una risa amarga, una sonrisa más triste que el llanto. A mí, o a lo que yo podía ofreceros a ti y a tu padre. El desprecio en su mirada acabó con la última paciencia de Lucy. Ya no pudo seguir fingiendo. El miedo y la rabia estallaron, convirtiéndose en palabras venenosas y sin filtro. ¿Y qué si te quiero, y qué si no? Alexander Thorne, mírate. ¿Qué te queda ahora?
Tu carrera está acabada. No tienes dinero y estás a punto de ir a la cárcel. ¿De verdad crees que todavía mereces que te quieran? La discusión volvió a estallar, esta vez con aún más ferocidad. Se lanzaron las palabras más crueles. Si lo hubiera sabido, jamás me habría metido con una mujer como tú, rugió Alex. Te arrepientes, ¿verdad?, gritó ella, con el rostro deformado por la rabia. ¿Crees que lo he tenido fácil, teniendo que aguantar a un hombre como tú y encima darte un hijo? Deberías sentirte afortunado de tenernos a Matthew y a mí. En el punto culminante de su furia, Lucy soltó una frase de la que se arrepentiría el resto de su vida. Una frase aparentemente casual, pero que fue el golpe mortal al último punto vulnerable de Alex. Se rió con amargura, con un tono cargado de sarcasmo. Si no fuera por este niño, ¿de verdad crees que tendrías algún valor para nosotros? A Alex le cayó un rayo encima. El mundo a su alrededor se detuvo. Los gritos, el llanto, el sonido de cosas rompiéndose, todo desapareció. En su cabeza solo resonaba la última frase de Lucy. Si no fuera por este niño, ¿de verdad crees que tendrías algún valor para nosotros? ¿Valor? ¿El niño? Una sospecha terrible, una idea que jamás se había atrevido a considerar antes, brotó en su mente como un monstruo. Se giró lentamente. En su mirada ya no había ira, solo una frialdad aterradora. Miró hacia el dormitorio donde Matthew dormía. El niño del que se había sentido tan orgulloso, su hijo. El niño que llevaba su apellido, su heredero. ¿De verdad se parecía a él? ¿O solo había sido su imaginación? Lucy, al ver su expresión, tuvo un mal presentimiento. Se dio cuenta de su error e intentó corregirlo. No quise decir eso. Solo estaba enfadada y hablé sin pensar. Pero Alex ya no la escuchaba. Se levantó en silencio, sin decir una palabra, fue a su despacho y cerró la puerta con llave. Esa noche, mientras Lucy y el niño dormían, entró sigilosamente en el dormitorio. No miró al niño con los ojos de un padre, sino con los de un investigador. Recogió con cuidado varios cabellos finos de la almohada del niño y los envolvió en un pañuelo limpio. Luego se arrancó uno de los suyos. Sostuvo las dos muestras en la mano, con el corazón latiéndole con fuerza. Tenía que saber la verdad. Costara lo que costara, tenía que conocer esa última verdad. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente infernal. Alex y Lucy no cruzaron una sola palabra. Él se movía por la casa como una sombra, mientras ella vivía con miedo, sin atreverse a preguntar qué había hecho aquella noche. Alex pasaba la mayor parte del tiempo frente al ordenador, no trabajando, sino actualizando constantemente su correo personal. Esperaba el veredicto final sobre su vida trágica. Había enviado las dos muestras de cabello a un prestigioso centro de análisis de ADN mediante un servicio de mensajería anónimo. Le prometieron los resultados en 3 días hábiles por correo electrónico. Cada segundo de espera era una tortura. No podía dormir. Adelgazó visiblemente. Su barba crecía sin control. Parecía haber envejecido 10 años. A veces observaba sin querer a Matthew mientras jugaba. Intentaba encontrar algún rasgo familiar en el rostro del niño, algo que se pareciera a él. Pero cuanto más lo miraba, más extraño le parecía. Su sonrisa, sus ojos, nada se parecía a él. La tarde del tercer día, mientras estaba allí sentado, entumecido, apareció una nueva notificación de correo en la pantalla. El corazón de Alex se detuvo. Remitente, Centro Forense Genético. Asunto, resultados de la prueba de ADN, referencia. Le tembló la mano al mover el ratón hacia el correo. Respiró hondo, reunió todo su valor y abrió el mensaje. Había un archivo PDF adjunto. Lo abrió. El informe estaba presentado de manera fría y científica, una serie de marcadores genéticos, términos técnicos complejos que no entendía, pero no le hacían falta. Sus ojos se clavaron en la conclusión final, en negrita y cuidadosamente enmarcada. Análisis y conclusión. Basándonos en el análisis de 24 marcadores genéticos STR, la comparación entre la muestra del supuesto padre Alexander Thorne y la muestra del niño Matthew Miller muestra discrepancias en 15 loci genéticos. Según los estándares de identificación genética, llegamos a la siguiente conclusión. La muestra del supuesto padre y la del niño no muestran una relación biológica de padre e hijo. No muestran una relación biológica de padre e hijo.
Esas pocas palabras fueron como un mazo golpeando la cabeza de Alex. En ese instante, su mundo se hizo añicos. Todo sonido desapareció. No podía oír la televisión del salón ni la risa de Matthew. Solo oía el rugido enloquecido dentro de su propio pecho. Había perdido su carrera, su reputación, su dinero. Había perdido a la mujer que de verdad lo amaba. Y ahora había perdido lo último a lo que se aferraba, el orgullo de tener un hijo que continuara su apellido. Todo había sido una farsa. Una obra perfecta en la que él era a la vez la víctima y un estúpido actor secundario. No solo lo habían engañado con el dinero y con el amor. Lo habían hecho criar al hijo de otro hombre. Esa humillación era más dolorosa que el divorcio con Eleanor, más terrible que enfrentarse a la cárcel. Una risa seca y espantosa salió de su garganta. Empezó a reír cada vez más fuerte, cada vez más enloquecido. Se reía de su propia estupidez, de la desvergüenza de quienes lo habían engañado, de su vida miserable. Las lágrimas le corrían por el rostro, mezclándose con su risa salvaje. Enterró la cabeza en el teclado, con los hombros anchos sacudiéndose violentamente. Una vez había estado en la cima, lo había tenido todo. Pero por una sola decisión equivocada, por codicia y egoísmo, lo había destruido todo con sus propias manos. Y ahora no le quedaba nada. Absolutamente nada. El derrumbe de Alexander Thorne fue más rápido de lo que nadie habría imaginado. Después del golpe final sobre la paternidad del niño, se convirtió en una cáscara vacía. Ya no discutía ni gritaba. Echó a Lucy y al niño del apartamento, no con rabia, sino con un silencio aterrador. Lo había perdido todo. El estudio de arquitectura lo despidió para evitar problemas. Sus antiguos socios le dieron la espalda. Sus amigos lo evitaban. Sus cuentas fueron congeladas. Se enfrentaba a una avalancha de demandas del promotor y de los clientes. El apartamento de lujo estaba a punto de ser embargado por el banco. De ser un arquitecto talentoso en la cima, cayó al abismo sin ninguna red que lo sostuviera. En sus días más oscuros y desesperados, cuando ni el alcohol ni los cigarrillos lograban aliviar su dolor, la única imagen que aparecía en su mente era la de Eleanor. No la Eleanor de ahora, la brillante e inalcanzable Arya Silk, sino la Eleanor del pasado, la esposa tierna y comprensiva que siempre estaba a su lado en los momentos más duros. Ella era su última esperanza desesperada. Con sus últimas fuerzas fue a su mansión. Ya no llevaba trajes caros, solo una camisa arrugada y descolorida, pantalones descuidados, barba de varios días, el pelo revuelto y los ojos hundidos y enrojecidos. Parecía un mendigo. Ni siquiera consiguió pasar de la verja. El guardia de seguridad lo miró con desprecio y le bloqueó el paso. Tuvo que quedarse al otro lado de la calle, esperando en silencio, con la esperanza de verla. Esperó desde la mañana hasta el anochecer. Cuando las farolas empezaban a encenderse, por fin regresó el familiar Bentley negro. Cuando el coche se detuvo en la verja, él corrió hacia allí. Eleanor. Eleanor Vance acababa de bajarse del coche. Al ver el estado en que estaba Alex, no mostró sorpresa alguna, como si lo hubiera esperado. Su mirada era serena, sin el más mínimo destello de emoción. El chofer y el guardia de seguridad intentaron intervenir, pero Eleanor negó con la cabeza. Les indicó que se apartaran y miró al hombre que tenía delante. «¿Qué quiere de mí?». Su voz era distante y fría, como si hablara con un completo desconocido. Esa distancia rompió el último resto de orgullo que le quedaba a Alex. La miró a ella, tan hermosa y elegante como siempre, y luego miró su propio reflejo en la ventanilla del coche. El contraste cruel lo destrozó por completo. No dijo nada. Simplemente, lenta y deliberadamente, se arrodilló en medio de la lujosa calle, bajo la luz amarillenta de las farolas. El hombre que una vez había sido la personificación del orgullo, por primera vez en su vida dobló la rodilla. Sus lágrimas cayeron. Ya no eran falsas. Eran las lágrimas de un hombre verdaderamente derrotado. «Eleanor, lo siento», empezó. Su voz rota y ahogada por los sollozos. «Sé que es demasiado tarde, pero de verdad me equivoqué». Le contó todo. Como Lucy y su padre lo habían utilizado, los negocios ilegales, como él había creído ciegamente en un amor falso. Y por fin confesó la verdad más dolorosa y humillante. «El niño. Ese niño no es mi hijo. He estado criando al hijo de otro hombre. Eleanor, soy un idiota, un auténtico payaso.
Levantó el rostro empapado en lágrimas y la miró con total desesperación, como un animal herido suplicando misericordia. Lo he perdido todo. Mi carrera, mi reputación, mis amigos, todo. Voy a ir a la cárcel. Eleanor, no te pido que me perdones. Solo te pido, por los años que estuvimos casados, ayúdame esta vez. Solo esta vez. Sálvame. Su súplica resonó en el silencio, patética y débil. Había arrojado toda su dignidad en la única esperanza de aferrarse a un rayo de luz procedente de la mujer a la que una vez abandonó sin piedad. Eleanor Vance permaneció allí en silencio, escuchando cada confesión, cada súplica de Alex. El viento de la noche agitaba suavemente su ropa. En sus ojos no había alegría de vencedora, ni piedad por un perdedor, ni tampoco quedaba rastro alguno de odio, solo una calma extraordinaria, como la superficie de un lago después de la tormenta, lisa y cristalina. El hombre arrodillado a sus pies había sido una vez todo su mundo, pero ahora para ella no era más que un desconocido digno de lástima, un recuerdo desvaído. Habló despacio, con voz clara y fría, desprovista de emoción. «Levántate, Alex». Él la miró, con un destello de esperanza en los ojos. «Eleanor, tú». Pero la siguiente frase acabó con esa esperanza. «Tu caída de hoy no es obra mía. Nunca tuve la intención de vengarme de ti». Lo miró directamente a los ojos, con voz clara y precisa. «Todo lo que estás sufriendo es consecuencia de tu propia codicia y de tus propias decisiones. Elegiste traicionar. Elegiste el camino ilegal. Elegiste creer en mentiras. Destruiste tu propia vida. No culpes a nadie más». Alex se quedó sin palabras. Sus palabras no eran una condena emocional, sino una verdad objetiva y cruel. Ella ni siquiera lo consideraba un rival digno de venganza. Esa indiferencia era más dolorosa que 1000 insultos. Pero nuestros años juntos, tartamudeó él. Esa relación, dijo Eleanor suavemente, terminó el día en que trajiste a otra mujer y a su hijo a nuestro hogar. Le dio la espalda, recta, sin el más mínimo rastro de nostalgia. No te ayudaré, pero tampoco te haré daño. Que la justicia siga su curso. Quien comete un error debe asumir la responsabilidad. Eso es lo justo. Dicho eso, cruzó la verja. La pesada puerta de hierro se cerró lentamente con un chirrido seco, como una cuchilla cortando el último hilo que aún los unía. Alex se quedó arrodillado en la calle desierta, una figura solitaria y patética. Sabía que todo había terminado de verdad. Una semana después tuvo lugar la audiencia final de su divorcio. La atmósfera en la sala era solemne y fría. No hubo discusiones dramáticas ni acusaciones llorosas. Todo transcurrió con rapidez y orden. Eleanor, como demandante, estaba sentada con la espalda recta y el rostro sereno. Llevaba un elegante traje pantalón beige. Alex, como demandado, estaba demacrado, con los ojos vacíos, como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Cuando el juez declaró que, basándose en pruebas irrefutables, se concedía el divorcio, Alex no reaccionó. Eleanor recibió la resolución de su abogada, firmó los documentos necesarios con trazos firmes y decididos. Cuando terminó, se levantó y, sin dedicarle una sola mirada a Alex, salió de la sala junto a su abogada. La puerta se abrió, inundando el pasillo con la brillante luz del mediodía. Eleanor entrecerró los ojos y respiró hondo el aire fresco. Era completamente libre. Lo que le ocurriera a Alex a partir de ese momento, las condenas a las que tendría que enfrentarse, ya no tenían nada que ver con ella. Ante ella se extendía un cielo inmenso, esperando a que desplegara las alas. La justicia puede ser lenta, pero nunca está ausente. El destino de Alex y de la familia Miller era la prueba más clara de ello. Después del divorcio, las pruebas de los delitos financieros reunidas por el equipo de Catherine Reed fueron entregadas oficialmente a las autoridades. Se abrió una investigación a gran escala. Por fin cayó el telón que cubría sus sucias conspiraciones. Ante pruebas irrefutables, Alex y el padre de Lucy ya no pudieron seguir culpándose mutuamente. Juntos habían creado una red de empresas pantalla, falsificado contratos y malversado una enorme cantidad de fondos del proyecto de San Francisco. La prensa, que una vez había elogiado a Alex, ahora se dedicaba a exponer todos sus crímenes y los de la familia Miller. Sus fotografías aparecían en primera plana con titulares sensacionalistas. Genio de la arquitectura o gran estafador.
El imperio constructor de los Miller se derrumba por la codicia. En el tribunal, Alex se vino abajo por completo. Admitió todos sus delitos, sin fuerzas ya para seguir luchando. Por malversación, blanqueo de capitales y fraude en la construcción, recibió una condena ejemplar que enterraría los mejores años de su vida tras las rejas. El padre de Lucy, como cerebro de todo, se enfrentó a una condena similar. La empresa constructora que había levantado durante toda su vida se declaró en quiebra, y todos sus bienes fueron embargados para pagar indemnizaciones. En cuanto a Lucy Miller, aunque no participó directamente en los delitos, su papel como cómplice, encubridora y beneficiaria no la libró de la justicia. Durante la investigación salió a la luz una verdad aún más escandalosa. Su verdadero amante, el padre biológico de Matthew, era el subdirector de la empresa constructora, un hombre casado. Resultó que Lucy y su amante lo habían planeado todo desde el principio. Se aprovecharon de la ingenuidad y la ambición de Alex, convirtiéndolo en la pieza perfecta para encubrir su aventura ilícita y, al mismo tiempo, en la herramienta para sus negocios fraudulentos. El amor que Lucy había proclamado sentir por Alex no era más que una farsa meticulosamente calculada. Cuando todo salió a la luz, su amante huyó del país, dejándola sola para afrontar las consecuencias. La poderosa familia de ese hombre usó su dinero y su influencia para distanciarse del escándalo, dejando que Lucy cargara con todo. Sin un céntimo, con la belleza marchita, y enfrentándose a una condena condicional y a una deuda gigantesca, Lucy acabó pagando el precio de sus intrigas y su codicia. El pequeño Matthew, sin nadie que cuidara de él, quedó bajo la tutela de los servicios sociales. Mientras tanto, la señora Thorne, madre de Alex, al enterarse de que su único hijo iba a ir a prisión y de que sus bienes se habían evaporado, no pudo soportar el golpe. Sufrió un derrame cerebral severo que la dejó medio paralizada, condenada a pasar el resto de sus días en un hospital, al cuidado de enfermeras. Su sueño de tener un nieto heredero y una nuera rica que la mantuviera se desvaneció, dejándole solo dolor y arrepentimiento en una fría habitación de hospital. Cada uno cosechó lo que había sembrado. La espiral de codicia, traición y mentiras terminó autodestruyéndose, devolviendo la paz a la inocente. Unos meses después, cuando el ruido del caso ya se había apagado, la vida de Eleanor Vance había vuelto por completo a su órbita luminosa y serena. Ya no le interesaban las noticias sobre aquellas personas. Para ella se habían convertido en completos desconocidos, polvo que el viento había barrido de su vida. Dedicó toda su energía a sus dos grandes proyectos, el espacio de exposición en Crystal Pavilion y la restauración de Beavers Hollow. Bajo su dirección, el proyecto El Fénix Renace fue un éxito inimaginable. Beavers Hollow renació de sus cenizas. Las viejas casas fueron restauradas, preservando su encanto original. Los talleres fueron modernizados. Los viejos telares volvieron a resonar con el traqueteo de las agujas. Eleanor convenció a los últimos maestros artesanos del pueblo para que se quedaran, ofreciéndoles buenos salarios y un entorno de trabajo ideal para que pudieran transmitir sus técnicas casi perdidas. Abrió clases gratuitas que atrajeron a muchos jóvenes apasionados por la artesanía. El pueblo no solo se convirtió en un centro exclusivo de producción para Arya Silk, sino también en un atractivo destino de turismo cultural. El proyecto no solo aportó beneficios económicos, sino que, más importante aún, devolvió a la vida un valor cultural al borde de la extinción. La reputación de Arya Silk alcanzó un nuevo nivel. Ya no era solo una marca de lujo, sino una marca con conciencia y con un profundo valor humano. La Eleanor de ahora se había transformado por completo. Ya no era la ama de casa confinada a la cocina, ni la mujer de hierro siempre a la defensiva. Había encontrado el equilibrio perfecto. En el trabajo era una líder decidida, una artista creativa. Fuera de él, volvía a ser ella misma. Dedicaba tiempo a leer, a tomar té, a arreglar flores. Viajaba sola a lugares lejanos, desde las montañas rocosas hasta los pueblos históricos del sur, buscando inspiración y enriqueciendo su alma. Vivía una vida libre y plena, sin ataduras. No buscaba una nueva relación, ni temía la soledad. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no venía de un hombre, sino de la plenitud y la paz de su propio espíritu. Se había encontrado a sí misma, una versión mejor, más fuerte y más feliz que nunca. El otoño en Charleston es tan hermoso como una acuarela. Las hojas doradas de los magnolios caen suavemente sobre los viejos patios. Las rejas de hierro forjado se reflejan en fuentes serenas.
Eleanor Vance estaba allí en un viaje que combinaba la supervisión de un proyecto artesanal y la búsqueda de inspiración para su próxima colección. Después de terminar su trabajo, se regaló una tarde tranquila para pasear por el distrito histórico de la ciudad, uno de los más famosos y bellos del país. Llevaba un vestido largo de seda azul cielo, el pelo suelto y una vieja cámara analógica en la mano. Evitaba las multitudes, eligiendo los caminos más tranquilos, sintiendo la delicada armonía entre la arquitectura, la vegetación y el agua. Mientras estaba en un pequeño puente observando los peces de colores en un estanque, una voz cálida y familiar sonó detrás de ella. Si no me equivoco, así es como una verdadera artista encuentra la inspiración. Eleanor se dio la vuelta. Una ligera sorpresa apareció en sus ojos. A unos pasos de ella, sonriendo con suavidad, estaba Richard Montgomery. No llevaba traje de negocios, sino una chaqueta gris clara y pantalones informales. Parecía menos el presidente de una gran corporación y más alguien cercano y relajado. Señor Montgomery, qué coincidencia. ¿Usted también está en Charleston? Richard se acercó y se apoyó en la barandilla junto a ella. Tengo aquí un proyecto de hotel boutique artístico. Vengo de vez en cuando para supervisarlo y también para escapar del ajetreo de Nueva York. Parece que compartimos algunas aficiones. No dijeron nada más, simplemente contemplaron la escena en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Al contrario, parecía que ambos comprendían y respetaban el espacio del otro. Un momento después, Richard rompió el silencio. Su proyecto en Beavers Hollow. He oído hablar de él. Es una labor muy significativa. No solo es usted una artista talentosa, sino también una persona con un gran corazón. Eleanor negó con la cabeza. Solo hago lo que creo que es correcto. El arte del bordado me lo ha dado todo. Tenía que hacer algo para devolverle algo a sus raíces. Empezaron a caminar juntos por las calles adoquinadas y sinuosas y por los jardines cuidadosamente cuidados. Su conversación no giraba en torno a negocios ni contratos millonarios. Hablaban de la arquitectura anterior a la guerra, del significado de las cestas de hierba dulce, de cómo cambiaban la luz y la sombra sobre el agua a lo largo del día. Richard poseía un profundo conocimiento de la cultura y del arte. Sus interpretaciones eran siempre frescas y fascinantes, y Eleanor, con su mirada de artista, veía la belleza sutil, las emociones ocultas en cada rincón que una persona corriente podría pasar por alto. Eran dos almas afines que encontraban el uno en el otro una comprensión y una resonancia que no necesitaban muchas palabras. Al pasar junto a una mansión histórica, Richard se detuvo ante un gran retrato que mostraba a un patriarca, símbolo de nobleza y fortaleza. Miró a Eleanor, con una mirada profunda y sincera. Al verla hoy, comprendo de verdad el significado de la palabra elegancia. No nace de la ropa de diseñador ni de las joyas caras. Nace de la fortaleza después de haber resistido la tormenta, de la paz después de haber soltado el resentimiento. Señorita Vance, la admiro profundamente. Sus palabras no eran un halago vacío. Eran un reconocimiento, un respeto que nacía del corazón. Por primera vez, un hombre veía hasta el fondo de su interior. La admiraba no por ser la rica fundadora de Aria Silk, sino por ser simplemente Eleanor Vance. Una sensación cálida y suave se extendió por el corazón de Eleanor. Sonrió levemente. Una sonrisa verdaderamente radiante, tan clara como el sol de otoño. Gracias, señor Montgomery. No hablaron del futuro. No hicieron promesas. Fue solo una tarde caminando juntos, compartiendo pensamientos sobre el arte y la vida. Pero una chispa delicada, construida sobre una base de comprensión y respeto, pareció encenderse en la atmósfera tranquila y antigua de los jardines de Charleston. Eleanor Vance regresó a su mansión de Greenwich una tarde de fin de semana. La luz dorada del atardecer entraba por la gran ventana, tiñéndolo todo. Preparó una tetera de té de jazmín, cuyo aroma puro llenó la estancia. Se quedó junto a la ventana, con la taza caliente en la mano, contemplando en silencio el perfil de la ciudad a lo lejos. Los rascacielos seguían allí, erguidos con orgullo. El tráfico fluía sin cesar. Nueva York seguía siendo tan vibrante y bulliciosa como siempre, pero la perspectiva de quien la observaba había cambiado por completo. En su mente ya no quedaban imágenes de Alex ni de Lucy. Aquellas personas, aquellas historias, se habían convertido de verdad en pasado, como una pesadilla que, aunque deja cicatrices, ya no causa dolor.
Había aprendido a perdonar, no a ellos, sino a sí misma, para poder seguir adelante con ligereza. Un pensamiento fugaz sobre la tarde en Charleston, sobre el hombre de mirada profunda y alma afín, dibujó una leve sonrisa en sus labios. Había sido un encuentro hermoso, una posibilidad futura, pero no esperaba nada y no tenía prisa. Su felicidad ya no dependía de tener a un hombre a su lado. Dejó la taza y subió al tercer piso, a su estudio privado. El espacio estaba siempre ordenado y en silencio. El aroma de la seda nueva y el sándalo se mezclaban, creando una atmósfera que calmaba su alma. Se acercó a un caballete vacío donde descansaba un bastidor de bordado de madera ya preparado. No eligió sedas de colores vivos, sino que sacó una pieza de seda blanca e inmaculada, de la más alta calidad, suave y lisa como la piel de un bebé. Con sus manos largas y delicadas, tensó cuidadosamente la tela sobre el bastidor. Cada movimiento era experto y concentrado. La tela blanca quedó perfectamente lisa, sin una sola arruga, como una página en blanco esperando que se escribiera una nueva historia. Se sentó y abrió su caja de hilos de bordar. Cientos de carretes de seda de todos los tonos imaginables, organizados y brillando bajo la luz. No se apresuró a elegir, simplemente los observó en silencio mientras las ideas y las líneas empezaban a formarse en su mente. ¿Qué bordaría sobre aquella tela? ¿Un fénix de fuego alzándose, símbolo de su renacimiento? ¿Una magnolia blanca y pura, símbolo de la paz interior? ¿O un paisaje majestuoso de montañas y ríos, símbolo de su libertad? No lo sabía, y no necesitaba decidirlo en ese momento. Su vida era ahora como aquella tela blanca. La forma y el color que tomaría el futuro dependían por completo de su elección, de sus propias manos. Eligió un carrete de hilo azul turquesa, el color de la esperanza y de los nuevos comienzos. Con dedos ágiles, enhebró la aguja de plata. Bajo la cálida luz amarilla, Eleanor se inclinó hacia adelante, con la espalda recta y la mirada concentrada. Hundió la primera puntada en la seda blanca y pura. Una puntada, luego otra, lentas, firmes y llenas de confianza. Estaba bordando con sus propias manos el tapiz de su propio futuro. Un futuro luminoso, libre y decidido por ella misma.